¡Me encanta! Sí, para subir a tu Instagram. Me corté la lengua con el caramelo. Están aquí brillando con su personalidad y su ropa. Qué dulce, ¿eh? Soy muy choco. Hola gente, bienvenidos a otro de mis videos para la K-Influencer Academy. Yo soy Vane Guzmiao y les cuento que esta vez la misión que nos pusieron es sobre la palabra mod, que lo que quiere decir es estilo, elegancia o encanto. Siempre elegante. Y este término, encanto, fue el que me dio la idea para hacer este video. Y es que, como ustedes bien saben, yo he ido varias veces a Seúl. Y voy a Seúl porque para mí tiene un encanto especial. Yo amo viajar, a mí me encanta conocer diferentes partes del mundo, pero a Seúl regreso y regreso. Y todo el mundo me pregunta, ¿por qué vas tanto? Como ustedes saben, a mí me gusta mucho la tecnología, los videojuegos y demás. Entre muchas otras cosas que me gustan de Seúl, tiene esta vibra como de videojuegos cyberpunk que me encanta. Así que por eso les preparé este vlog junto con Sol, en la cual estamos recorriendo Hongdae, que es una de estas áreas de Seúl que me hacen sentir mucho esa vibra cyberpunk. Miren, ¿dónde estamos? Estamos en Hongdae y aquí, Hongdae, la zona de los juventudes. como pueden ver, ahí se ve hasta una estructura así como muy moderna el asunto, porque Seúl está bien cyberpunk. Hacen un gran juego con tu ropa, ¿sabes? Ah, por supuesto, los coreanos no pueden manejar mi chamarra, gente. No la pueden manejar, Sol está impactada con cara. Vienen del futuro, ¿eh? Desde que me vio a lo lejos se estaba burlando de mi chamarra. Los coreanos no soportan. Mírenla, ella como todos los coreanos neutrales. Están aquí brillando con su personalidad y su ropa. Sol, Sí. cuéntanos, ¿qué es Hongdae? Hongdae es, la verdad, es como Hongik Daehakgyo. Hongik es el nombre Ajá. de la escuela de universidad. Ajá. Daehakgyo significa la universidad. Entonces, Hongik Daehakgyo, nosotros llamamos Hongdae, la abreviación. Ah, ok, ¿Sabes? ok. Ajá, ajá. Y Hongdae tradicionalmente es la zona de artistas porque en la Universidad de Hongdae tiene una facultad de arte, es muy famosa. Ah. Entonces desde mucho antes Ajá. vinieron a instalar, ¿sabes? Sus obras en la calle. Por eso hay tanto graffiti y así. Claro, claro, hay mucho graffiti, hay muchas obras. Entonces como que los jóvenes obviamente vinieron a instalar sus cosas, instalar sus restaurantes baratos desde muchos años, Ajá. pero ahora se cambió la onda obviamente por la, ¿cómo se dice? Gentrificación. Ah, aquí también hay gentrificación. Obviamente, obviamente. Ah, Entonces, ajá. Hongdae hoy en día es la zona de jóvenes, obviamente, todavía, pero se cambió la onda. Es como que ahora es la zona de extranjero, es la zona de como muchas discotecas. Se fueron muchos artistas a la zona de Bulle. Este es uno de mis paisajes favoritos de Hongdae porque es súper colorido, o sea, muchas lucecitas, las fachadas son como de hologramas, es como de mis puntos favoritos porque se ve muy alegre, muy feliz, muy RGB, muy cyberpunk. Estamos yendo a la puerta de la universidad porque básicamente eso es lo que le da nombre a este barrio. Claro, Que Hongdae. ya se nos andaba olvidando porque uno está viendo todo el entretenimiento, pero recordemos que todo comenzó con que esto es un área educativa, ¿verdad? Educativa, universitaria. Así que vamos a la puerta de la universidad. ¿Qué dice ahí? De zona de busking. Busking es obviamente la palabra en inglés, como B-U-S-K-I-N-G, something like that. Nos vamos a entender muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Como cantar en la calle, música viva. No sabía que existía ese verbo en inglés. Clases de inglés con Sol. Entonces es una zona de busking, por eso hay como banquito abierto, hay como zona como Auditorio. auditorio, exactamente, en la calle. Mira. 밤새 내가 지켜줄 거야. Y ya estamos aquí. Y ahora sí, cuéntanos sobre este lugar. Lo que pasa es que en Corea hay muchas modas corrientes, se cambia muy rápido. Mucha gente toma foto con su celular, Ajá. pero photobús es como tomar foto verdadera. Ah, ¿sabes? física, de que tienes Física, claro. la impresión. Entonces Ajá. es como que se volvía esta onda desde como años 90, algo así. Ajá. No 90, como 2000. De hecho, aquí están. Aquí hay cositas. Porque aparte no es solo tomarse la foto, o sea, se tienen que ver Claro, bien. hay Hay muchas cosas que en México ya no habría nada, esto ya se hubieran robado, porque aparte lo impresionante de estos lugares es que no hay
hay nadie atendiendo. No, lo que pasa es que es como... Nadie. Autoservicio, pero lleno de utilería. Claro. Que nadie se roba. Nadie se roba. Nadie se roba. Esto ya no es divertido, es triste. Y miren, las fotos están acá. Los ejemplos de las fotos. Yo creo que cada bus tiene su concepto diferente. Bienvenida. Y aquí está Autobús. la máquina. What is your MBTI? Probamos esto. A ver. Tarjeta. Ah, hay que pagar con tarjeta. 2 fotos. Ok. 5,000. 5,000 wones son como 80 pesos. $5. Esas sí son ofertas. Igual también pueden pagar en efectivo. Esto es como que el servicio que me gusta mucho. Después de sacar la foto verdadera, o sea, física, te va a mandar la foto digital. Y también el video. Ah, ¿también video? Sí, le muestro después. Yes. Yes. ¿Estás lista para sacar la foto? Estoy lista. Ah, miren, ahí estamos, ahí estamos. Y esos botoncitos. Es para sacar la foto. Claro. Ok. Una más. Y también hay paquito. Para que tú seas grandota y yo chiquita. Mira la cámara. Ah, Y después, ok. luego, ¿qué más? ¿Qué pose está de moda en México? No, eso es muy coreano, pero necesitamos tenerla Bueno. porque estamos haciendo cosas coreanas. ¿Así? Listo. Algo súper mexicano. Que los mexicanos, ¿cómo se toma foto? Dale. No sé. Dale. Poniendo cuernos. Así. ¿Cuál? Así. ¿Qué cosa? O sea, yo te pongo cuernos a ti y tú a mí. ¿Dónde están los tuyos? Espera, ahí está. Pero eso es como la maldad, o sea, cuando le quieres echar la foto a alguien ok. le pones cuernos. Vamos a seleccionar la parte importante. Ah, ok, ahora seleccionamos. Quiero esta, que es Bueno. así del el recuerdo del blog. Esta me gusta. También. ¿Cuántas pueden ser? 6. 6. Ah, bueno, entonces esta, ¿cuántas llevamos? Vale. Esta Vale. y esta. Bueno. Ah, es MBTI. Background. Yo soy I. I. Bueno, vamos a poner I. Es lo único Yo que también, yo soy I. sé. ¿I? Prince. Pero no le pusiste I, le pusiste E. No, yo soy I. I en español y tú eres Ah, E. soy E. Por supuesto que eres E, por supuesto que solo es E, o sea, por supuesto. Extravertida, introvertida. Exactamente. Bueno, vamos a poner I en inglés, en español. Ok. ¿Sí? Yes. ¡Yay! ¡Qué Y emoción! va para hacer QR code. ¿Como Eso el es de como que Barbie? para descargar Ah, ok. la imagen y el video. El video te va a encantar. ¡Ey! Entonces ya miren, salió. ¡Ey! ¡Bien padre! Enfoca, cosa, enfoca. Aquí hay QR code. Ah, ya iba a Te enseño luego en fuera. QR code. Ajá. Ey. Descargar foto. Descargar el video. Igual no hay versión en inglés, pero no importa. Descarga todos los ambos. Ok, ajá. El video. Puedes descargar el video también. ¡Ay, qué padre! Y la foto digital. ¡Me encanta! Sí, para subir a tu Instagram. Nos falta la última parte. Mira, Ajá. hay un vinilo. Ah, para protegerla. Es que estos coreanos piensan en todo. Otra moda ¿Otra entre moda los coreana? jóvenes. ¿Qué es? Ay, tangoro, yo tampoco lo sé bien, pero tangoro es un dulce chino. Se congelan las frutas y se envuelve con azúcar. Lo he visto por Ahí. todos lados, sí, Claro, pero está de moda. se me hace así como es fruta y en México tenemos fruta al por mayor, como que digo, o sea, para comprar fruta carísima, pues mejor no espero a Está México. carísimo, está- O sea, porque aparte está carísimo. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Miren, hay de uvas, uva, mandarina. Esa tiene jitomate, ¿no? Ese jitomate como de stevia que es dulce. Sí, jitomate. Creo que quiero de esta, porque el jitomate de stevia la verdad no se me antoja. Sí, una brocheta de fruta 50 varos. Ok, vamos a probar esta brocheta de fruta china. Bueno, es moda china porque la fruta no es china, ¿verdad? Y 50 varos. 50 varos por es uva morada, mandarina, uva verde. El otro día se me hizo agua la boca. El otro día compré de estas en el súper, carísimas, pero están deliciosas las verdes. Es carísimo, lo sé. La morada, ahora vamos a ver. ¿Qué tal? Es caramelo, entonces cruje. Es dulce, ¿eh?
Eso no me lo esperaba. Vamos a probar la mandarina coreana, no la he probado esta. ¿Te gusta? Igual para una mexicana, O sea, la fruta coreana no vale mucho. o sea, normal, gente, normal. La única que sí es espectacular es esta verde. Esa sí está muy impresionante. Oye, eso sí, además de caro, peligroso. Me corté la lengua con el caramelo. Con cuidado Me la rebané. con sus dientes. Sí, y aparte tengo todo el caramelo pegado en las muelas. Y aquí me gusta mucho porque es súper colorido, lleno de luces, que es lo que les digo que se me hace muy de futuro. Y aquí se me hace muy cyberpunk, porque si uno le pone atención a los detalles, todo esto, ajá, o sea, si ves ahí, todo eso es como viejón y máquinas y... No sé, tiene una vibra así como de abandono, pero luego ves acá abajo, todo lleno de lucecitas. Y sí, hay como un bar ahí, hay unos garrafones, o sea... Como que aquí si uno le pone atención a los detalles de Hongdae, por eso me gusta mucho. Hay cosas como muy raras, muchas cosas escondidas, o sea, como que ves la tienda de ropa y ves un montón de cosas cute, pero al mismo tiempo ves cosas que se ven como abandonadonas. Hongdae se me hace cyberpunk porque como que es otra etapa del videojuego cyberpunk que estamos jugando en Seúl. Y aquí también puedes venir y encuentras cosas chidas. También me gusta que hay como pasadizos. Por ejemplo aquí, miren, aquí hay como pasillitos para subir a lugares. Y arriba son los lugares misteriosos. Abajo son las tiendas de ropa. De hecho acá me gusta que todo tiene caricaturas. Miren, aquí está este monito. ¿Qué es? Pues no sé si es como la mascota de Hongdae. Está este, allá hay otro. Es como el lipstick. Sí, porque creo que esta es la Fashion Street o algo así. Sí, mira, Fashion Street. Ah, mira. Pues por eso trae, porque aquí hay cosas de K-Beauty también. Aparte me encanta que aquí, por ejemplo, esta tienda está abierta hasta las 2 de la mañana. Si quieres venirte a comprar ropa todísimo, va a estar abierto. Sí, me gusta mucho aparte siempre está animado, o sea, a la hora que vengas, siempre hay gente. Pero en México, ¿qué tipo de calle será? Es que no sé, porque yo no en México Zona no rosa. salgo. Pues sí, puede ser Zona rosa es como la zona Itaewon. rosa. Puede ser la zona rosa, a lo mejor la Condesa, la Roma, pero no hay tanta cosa junta y tanto Hongdae movimiento. no es un lugar cheto, ¿eh? ¿Qué cosa es cheto? Ah, Es que fresa. su español argentino. Fresa. Ah, ¿Hongdae no es fresa? no es fresa. ¿Qué se considera? ¿Baratón? Más o menos. fresa- Por eso se juntan los jóvenes. fresa es ir a Gangnam. Claro, Gangnam es más. como Allá que- debería de ir a buscar marido. Porque aquí, no, o sea, miren, este lugar también me gusta. Aquí es para que te vengan a leer la fortuna. Y me encanta que ahí están esos asientitos de hot cake. ¿Quieres saber su futuro? Pero es bien caro, ¿no? No tan caro, ¿eh? 3,000 wones, 10,000 para saber su futuro. Hay que hacerlo. Sí me da curiosidad. No es tanto. Que me diga qué onda en el amor. Va. Sachu Ajá. es como para saber toda tu vida, qué va a pasar. Ajá. Es Sachu, Ajá. qué va a pasar para un año, qué va a Ajá. pasar dentro de un año. Ok. ¿Sí? ¿Ne? 생년월일 시간. Hora de nacimiento. 유튜브 앞으로 잘하겠다. Dice que... Y si quieren saber qué fue lo que me dijo la divina, vean el siguiente video donde va a estar la segunda parte de este recorrido por Hongdae. Ahí se van a enterar de qué me dijeron sobre mi futuro y también a otras cositas como pasear por el 7-Eleven, que también es uno de los lugares que amo de Corea. Y también fuimos al área de club y pues otros lugarcillos ahí de Hongdae. Así que chequen mi siguiente video en donde va a aparecer todo esto. Yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.